Esto es Artios Global, multiplicando obreros para la misión global de Dios. Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Global, el cual es una sección particular del Ministerio Artios. Aquí en Artios Global tenemos una convicción fundamental que mueve todo lo que hacemos y es la siguiente: todo siervo de Dios debe estar involucrado y comprometido en la misión global de Dios. Por supuesto, esto aplica también a las siervas de Dios. Ahora, cuando decimos esto, no quiere decir, como he explicado en otras ocasiones, que toda persona llamada al ministerio se va a involucrar activamente como misionero transcultural, pero sí quiere decir que todos aquellos que hemos sido llamados al servicio del Señor debemos adquirir la visión, la pasión y la compasión de Dios a favor de todas las naciones de la tierra y cumplir nuestro propio papel y función para el avance de la misión global de Dios. Antes de hablar del tema de esta edición de Artios Global, permítame hacer un repaso de los videos anteriores. Primero, hablamos en cuanto a la importancia de adquirir una hermenéutica misional, la importancia de aprender a leer toda la palabra de Dios desde una perspectiva misional o misionera. En segundo lugar, hablamos de la importancia de desarrollar una comprensión de nuestro kairos, nuestro tiempo de oportunidad actual, como un tiempo de misión. Y en el último video, el cual tuve el privilegio de grabar juntamente con mi esposa Adriana, hablamos de la importancia de asumir una visión misionera global, y esto lo basamos en el libro del profeta Habacuc. En los primeros 2 capítulos tomamos el libro del profeta Habacuc como un ejemplo precisamente de la utilización de esa hermenéutica misional. Es posible leer un libro tan pequeño y relativamente poco conocido del Antiguo Testamento como el libro del profeta Habacuc desde una perspectiva misional. Personalmente creo que sí es posible, y mi esposa y yo tratamos de dar un ejemplo de esto en el video anterior de Artios Global. Por cierto, mi esposa Adriana va a estar hablando acerca de crecer en el involucramiento, en nuestro involucramiento en la misión global en la conferencia Artios Crecer, la cual llevaremos a cabo los días 4 al 10 de octubre de este año 2020. La conferencia es gratis. Si todavía no te has inscrito, por favor envíame la palabra inscripción en un correo electrónico a la dirección que aparece ahí abajo, y así de sencillo quedarás inscrito en la conferencia Artios Crecer. Muy bien, en este video en particular vamos a hablar acerca de la importancia de orar con el sentir de Dios por las naciones de la tierra. Hablamos un poco en cuanto a la oración en el video anterior, pero sin embargo no lo enfatizamos como lo vamos a hacer en este video. Sin duda alguna, la oración es uno de los aspectos más importantes a través de los cuales podemos y debemos involucrarnos en el cumplimiento de la misión global de Dios. Debemos aprender a orar con el sentir de Dios por las naciones de la tierra. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro del profeta Habacuc, y en este caso vamos a ir al capítulo 3 y los primeros 2 versículos. Dice Habacuc capítulo 3 versículos 1 y 2. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Y aquí ora el profeta: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, o en medio de los tiempos. En medio de los años, dala a conocer en la ira. Acuérdate de la compasión. Yo creo que este es un modelo de oración para nosotros en nuestro involucramiento en la misión global, y particularmente en tiempos como estos, tiempos de pandemia, tiempos de crisis, tiempos de COVID. Estamos casi al final del año 2020, pero la pandemia del COVID no cede, sino que va resurgiendo incluso en algunos países, en varios continentes. El profeta Habacuc, a través de su oración, nos recuerda de la importancia de conectar con el sentir de Dios a favor de todas las naciones de la tierra. Y yo veo 3 aspectos particulares en esa oración que eleva a Dios este profeta, que muestra el sentir de Dios por las naciones. Primero, el profeta ora por avivamiento de la obra de Dios.
en medio de nuestros tiempos particulares. Él dice, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, lo cual puede ser traducido también en medio de estos tiempos particulares que nos ha tocado vivir. ¿Cuál es la obra a la cual se refiere el profeta Habacuc? Que quiere que Dios avive, que Dios revitalice, que Dios le dé nueva vida. Es la obra que ya habíamos mencionado en el video anterior, que Habacuc menciona en el primer capítulo de su libro y en el versículo 5, donde él dice lo siguiente, Habacuc 1:5. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, admírense, porque haré, dice Dios, una obra en sus días que no creerán si alguien se las contara. La palabra obra se repite tanto en Habacuc 1:5 como en Habacuc 3:2, donde el profeta ora que Dios avive esa obra asombrosa, maravillosa que Él quiere hacer entre las naciones, y nosotros necesitamos también conectar con esa oración para que Dios en nuestro propio tiempo avive su obra en medio de las naciones, obra que en el Nuevo Testamento podemos ver revelada como una obra de salvación. Es la obra que Dios quiere hacer también en estos tiempos de crisis global. El segundo aspecto por el que ora el profeta Habacuc, que es un modelo para nosotros, tiene que ver con el hecho de que Dios dé a conocer su naturaleza, su carácter entre las naciones. Dice ahí también en la oración del profeta Habacuc, Habacuc 3:2, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, dala a conocer. El verbo conocer que menciona aquí el profeta había sido utilizado ya en otro pasaje que mencionamos también en el video anterior, Habacuc 2:14, donde Dios muestra cuál es su propósito para todas las naciones de la tierra en los siguientes términos. Él dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Cuando Habacuc ora que Dios dé a conocer su obra, se trata de ese conocimiento de la gloria del Señor que Él quiere que cubra toda la tierra como las aguas cubren el mar. Y nosotros debemos orar para que esto sea una realidad en nuestro propio tiempo, que toda la tierra, que todas las naciones se cubran, se llenen con el conocimiento de la gloria de Dios, de todo el carácter, el esplendor, la majestad, de todo lo que Dios es, así como las aguas cubren el mar. Primero debemos orar por ese avivamiento de la obra salvífica de Dios en nuestro tiempo. Segundo, porque toda la tierra se llene con el conocimiento de la gloria del Señor. Y la tercera es una petición por compasión. Dice al final de su oración el profeta, en la ira, acuérdate de la compasión. Yo no te puedo asegurar que la pandemia del COVID sea una manifestación específica de la ira de Dios. Sin embargo, en Romanos 1:18, el apóstol Pablo dice que la ira de Dios se manifiesta continuamente por causa del pecado de nosotros los seres humanos. Cualquier crisis, problema, dificultad que vive este mundo de alguna manera es una concretización de la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Y en medio de esa manifestación de la ira de Dios debemos aprender a orar como Habacuc. Señor, en medio de la manifestación de tu ira, acuérdate de tu compasión. Esos son los tres elementos de la oración de Habacuc que nos ayudan a nosotros también a orar con el sentir de Dios por las naciones de la tierra, que Dios avive su obra salvífica en nuestros tiempos, que llene la tierra con el conocimiento de su gloria y que se acuerde de tener compasión de nosotros y de todas las naciones en medio de la manifestación de su ira. Te invito a que hagas de esta oración del profeta Habacuc un modelo para tu propia oración en medio de la pandemia del COVID. ¿Por qué no oramos ahora mismo tomando este modelo? Vamos a orar. Padre, te alabamos porque tú eres el mismo Dios de Habacuc, un Dios vivo, poderoso y verdadero, y en el nombre de tu Hijo Jesús rogamos que avives tu obra salvífica en medio de nuestros tiempos de crisis, que en medio de nuestros tiempos la des a conocer, que toda la tierra se llene con el conocimiento de tu gloria como las aguas cubren el mar, y que en medio de la manifestación de tu ira te acuerdes de tener compasión de todos aquellos que no te conocen, e incluso, Dios, en este tiempo de crisis global, tu obra, tu palabra, tu evangelio, tu obra de salvación avancen
como nunca antes entre todas las naciones. Dígnate usarnos a nosotros también para que esto sea una realidad en el bendito nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no seguir tomando entonces este modelo de oración del profeta Habacuc como nuestra oración que podemos incluir en nuestro tiempo devocional cada día? ¿Por qué? Como decíamos al inicio, nuestra convicción aquí en Artios Global es que todo siervo de Dios, toda sierva de Dios debe estar involucrado y comprometido con el cumplimiento de la misión global de Dios. Yo soy Mauricio Acuña, esto es Artios Global y que el Señor te bendiga.